Lectura del libro del Apocalipsis. Yo, Juan, escuché al Señor que me decía: escribe al ángel de la iglesia de Sardes. Esto dice el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Conozco tus obras. Tienes nombre como de quien vive, pero estás muerto. Sé vigilante y reanima lo que te queda y que estaba a punto de morir, pues no he encontrado tus obras perfectas delante de mi Dios. Acuérdate que como has recibido y escuchado mi palabra, y guárdala y conviértete. Si no vigilas, vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes en Sardes unas cuantas personas que no han manchado sus vestiduras y pasearán conmigo en blancas vestiduras, porque son dignos. El vencedor será vestido de blancas vestiduras. No borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Esto dice el Amén, el testigo fiel y veraz, el principio de la creación de Dios. Conozco tus obras, no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero porque eres tibio, ni frío ni caliente, estoy a punto de vomitarte de mi boca. Porque dices, yo soy rico, me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Y no sabes que tú eres desgraciado, digno de lástima, pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo que me compres oro acrisolado al fuego para que te enriquezcas y vestiduras blancas para que te vistas y no aparezca la vergüenza de tu desnudez, y colirio para untarte los ojos a fin de que veas. Yo, a cuantos amo, reprendo y corrijo. Ten pues celo y conviértete. Mira, estoy de pie a la puerta y llamo. Si alguien escucha mi voz y abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo. El vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono. Al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono. El que procede honradamente y practica la justicia, el que tiene intenciones leales y no calumnia con su lengua. Al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono. El que no hace mal a su prójimo ni difama al vecino, el que considera despreciable al impío y honra a los que temen al Señor. Al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono. El que no presta dinero a usura ni acepta soborno contra el inocente, el que así obra nunca fallará. El vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono. Aleluya, aleluya, aleluya. Dios nos amó y nos envió a su Hijo como víctima de propiciación por nuestros pecados. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo Jesús entró en Jericó e iba atravesando la ciudad. En esto un hombre llamado Zaqueo, jefe de publicanos y rico, trataba de ver quién era Jesús, pero no lo lograba a causa del gentío porque era pequeño de estatura. Corriendo más adelante se subió a un sicomoro para verlo, porque tenía que pasar por allí.
Jesús, al llegar a aquel sitio, levantó los ojos y le dijo: Zaqueo, date prisa y baja, porque es necesario que hoy me quede en tu casa. Él se dio prisa en bajar y lo recibió muy contento. Al ver esto todos murmuraban diciendo: ha entrado a hospedarse en casa de un pecador. Pero Zaqueo de pie dijo al Señor: mira, Señor, la mitad de mis bienes se la doy a los pobres, y si he defraudado a alguno, le restituyo 4 veces más. Jesús le dijo: hoy ha sido la salvación de esta casa, pues también este es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Palabra del Señor. Sentaos un momento. Hemos rezado en el Salmo: al vencedor le concederé sentarse conmigo en el trono. ¿Y quiénes son estos vencedores? El que procede honradamente y practica la justicia, el que tiene intenciones leales y no calumnia con su lengua. Bueno, pues esto es lo que reprocha el autor del libro del Apocalipsis a estas 2 iglesias que hoy ha citado, la de Sardes y la de Laodicea. La de Sardes, ¿qué es lo que le reprocha? Porque aparentemente todo lo hace bien, pero sin embargo le dice: tienes nombre de quien vive, pero estás muerto. Porque es una iglesia que aparentemente, como digo, todo lo hace bien, cumple todas las normas, pero ha perdido el espíritu del Señor. Se ha burocratizado de tal manera que lo único que parece que le interesa es cumplir las normas, cumplir las reglas, pero se ha olvidado del espíritu que tiene que regir siempre a una iglesia, a una comunidad cristiana. Acuérdate de cómo has recibido y escuchado mi palabra, guárdala y conviértete. Esa es la palabra de Juan, autor del Apocalipsis, a la iglesia de Sardes. Guarda la palabra y conviértete. Y si no vigilas, vendré como ladrón, que no sabes ni a qué hora a qué hora vendré sobre ti. El vencedor, seguimos hablando de vencedores, el vencedor será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Y esto es lo que reprocha a la iglesia de Sardes. Pero es que la iglesia de Laodicea también vive de una manera insulsa. No eres frío ni caliente. Y porque eres tibio, te vomitaré de mi boca. Es una iglesia rica, la de Laodicea. Y precisamente parece que no necesita de nada ni de nadie. Porque digamos que está en la abundancia, pero también ha perdido el espíritu de que tiene que tener una iglesia, una comunidad cristiana. Y por eso le dice esas palabras tan duras: porque no eres ni frío ni caliente, te vomito de mi boca. Se dice que hubo en aquella tierra, en aquellos tiempos, un terremoto y que hasta el propio Imperio Romano quiso ayudar a esta ciudad de Laodicea, pero ellos se negaron a recibir ayuda porque eran ricos, eran autosuficientes y con lo que tenían podían resolver cualquier problema que surgiera. Pero claro, les faltaba el Espíritu del Señor. Habían perdido, digamos, todo aquello que invita a ser
un poco contestatarios en el mundo y en la sociedad. Y por eso termina la lectura del Apocalipsis: yo a cuantos amo, reprendo y corrijo. Ten pues celo y conviértete. Mira, estoy de pie a la puerta y llamo. Y si alguien escucha mi voz y abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo. Al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Es lo que hemos leído luego en el Salmo precisamente. Aquel que practica la justicia, aquel que tiene intenciones leales, aquel que no calumnia, aquel que no hace mal al prójimo. Y esto es lo que han olvidado esas dos iglesias, la de Sardes y de la Odisea. Apliquémonos nosotros un poco el cuento también. ¿Cómo vive nuestra comunidad cristiana? ¿Nos conformamos con cumplir las normas y las reglas como hacían la iglesia de Sardes? ¿O porque tenemos de todo y nos consideramos autosuficientes, también no necesitamos de nada ni de nadie, como la iglesia de la Odisea? ¿Queremos ser de verdad vencedores ante el mundo? Y para ser vencedores tenemos que cumplir lo que nos dice la propia Escritura: proceder honradamente, amar la justicia, tener intenciones leales y no hacer ningún mal al prójimo. Estas son las palabras del Apocalipsis, que, como digo, el Apocalipsis está escrito ya en tiempos difíciles y en tiempos de persecuciones a la Iglesia. ¿Y qué es lo que hace? Decir a las iglesias: seguid siendo fieles a la palabra de Dios. En medio de cualquier dificultad, ser coherentes con vuestra fe. Y la pregunta vuelve a tener actualidad. ¿Somos nosotros coherentes con nuestra fe? ¿Somos de verdad testigos del amor de Dios y de la salvación que nos ha traído Jesucristo? ¿Somos coherentes en el mundo en que vivimos? Y en el Evangelio vemos cómo el encuentro con Jesús tiene que transformarnos de verdad. Aquí Jesús, rompiendo un poco las normas habituales, es Él el que se invita, no espera que le inviten. La iniciativa es del propio Jesús. Y le dice a Zaqueo: baja de la higuera, baja del árbol, que hoy me tengo que hospedar en tu casa. Bueno, esto no es normal, lo normal es que te inviten, pero es que Jesús es el que sale al encuentro de Zaqueo y se autoinvita. Y claro, inmediatamente el murmullo de la gente: pero bueno, ¿cómo va a hospedarse en casa de un pecador? Zaqueo era un publicano. Y Jesús entra en su casa. ¿Y cuál es la reacción de Zaqueo una vez que se encuentra con Jesús? Una transformación radical de su vida. Él mismo nos dice: la mitad de mis bienes se la doy a los pobres, y si he defraudado a alguno, le restituyo 4 veces más. Una transformación absoluta de Zaqueo. Y además lo hace con alegría, porque dice, lleno de contento por ver que Jesús entra en su casa. Y lo curioso es que el propio Jesús dice: hoy ha sido la salvación de esta casa. No tu salvación, la de Zaqueo, sino también la de todos los tuyos. Porque con la reacción de Zaqueo de dar la mitad de los bienes a los pobres y restituir 4 veces más
al que haya defraudado, en el fondo está perjudicando a sus herederos, a sus hijos. Pero es que también en esa casa ha entrado la salvación y por lo tanto eso no es lo que más importa. Lo que importa es la presencia de Jesús que viene a ofrecer la salvación. Como veis, Jesús toma la iniciativa, pero como consecuencia de esa iniciativa, Zaqueo se transforma. Zaqueo ya es otro. Bueno, pues las dos lecturas de hoy nos están diciendo, tú que te has encontrado con Jesús, que eres creyente, tú que sigues a Jesús, ¿cómo vives tu fe? ¿Eres coherente con esa fe? ¿O simplemente te limitas a cumplir las normas, las reglas que nos puede dar la Iglesia y luego no tenemos ningún espíritu transformador, no tenemos ningún espíritu para ser testigos valientes en el mundo en que vivimos? Pues estas son ideas que nos pueden ayudar a reflexionar sobre nuestra fe. Por lo tanto, que al celebrar hoy la Eucaristía, el Señor nos ayude a hacer un verdadero examen de conciencia de todos y cada uno de nosotros para ver cómo en el mundo en que vivimos, lleno también de dificultades, tiempos difíciles, somos capaces de dar testimonio de ese Cristo que nos ofrece la salvación y el amor del Padre Eterno. Vamos a pedirle al Señor en la Eucaristía que nos haga de verdad actores de esa reflexión y ver cómo podemos ser mejores testigos de Él en nuestro mundo.